Hola, mi nombre es Andrés Ramírez, yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. El tema del día de hoy es el asombro, por eso tengo un invitado muy especial, mi gran amigo Jairo Mantilla, quien es licenciado en filosofía. Además, le encanta la literatura. Uno de sus logros más asombrosos ha sido descubrir que podía leer novelas mientras escuchaba música. Empezamos. Bueno, Jairo, es un placer tenerte aquí en este podcast. Después de muchos intentos, pues bueno, por fin pudimos converger para hablar de este tema tan emocionante que es el asombro. Y pues bueno, Jairo, bienvenido a este podcast. Vale, Andrés, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de poder charlar contigo, de compartir conocimiento y bueno, y poderlo no solamente compartir entre nosotros, sino también ofrecerlo a todos aquellos que escuchen este podcast tan interesante. Bueno, Jairo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar desde el asombro, pero desde la experiencia, ¿no? Como de las experiencias de la vida diaria. Entonces no sé si tengas de pronto alguna experiencia del asombro que nos puedas compartir. Bien, bueno, tú has mencionado casi una máxima filosófica, es bueno, vamos a ir a la experiencia misma, ¿no? A las cosas mismas, decía un filósofo en el cual yo de hecho, digamos, en parte me basé para muchas de las cosas que pude realizar en la investigación de mi trabajo de grado. Entonces sí, vamos a la experiencia misma para a partir de ella poder ir dialogando. Bueno, pues bien, entonces la experiencia que te quiero contar básicamente pues se remonta a inicios de un semestre, no recuerdo bien el año, pero recuerdo perfectamente que fue a inicios de un semestre porque estaba en una clase de su inicial, introductoria, era de epistemología contemporánea. Y recuerdo que en el salón, pues ya ha iniciado la clase, de repente tocan la puerta, se asoma pues una chica bastante bonita. Yo desde que la vi que se asomó ahí por la puerta me impresionó y pues era pues nueva en la carrera, era nueva en ese semestre, nos miró con cara de este es el salón de epistemología contemporánea, nosotros la vimos con cara de bueno, tú eres nueva en la carrera, eres nueva aquí en filosofía, pues a todos nos impactó mucho, ¿no? Entonces, bueno, a todos y a todas, ¿no? Porque ahí pues en el salón había un poco de todo. Y bueno, la chica entró, a mí realmente me llamó mucho la atención, como te dije, desde que la vi ahí asomarse por la puerta, pues era una chica muy bonita, tiene un pelo así, pues como turco, un pelo negro así, pero ese negro que es como casi azul, ¿no? Un estilo así como dark, ¿no? Entonces, no, muy interesante. Y muchas veces, te digo, desde esa primera vez, pues intenté acercarme a ella para saludarla, para sí, pues conocerla. Y bueno, en varias ocasiones pues no sé, salía muy rápido de clase, al principio era como, yo notaba que era un poquito como evasiva, como que no quería, no sé, era un poquito extraña al inicio, ¿no? Pero una vez sucedió que estaba yo con un compañero, estábamos hablando ahí fuera del salón, llegó ella, nos preguntó alguna cosa pues de la carrera normal, alguna cosa así pues muy de horarios y eso, y yo pues aproveché, le respondí lo que me preguntó y a partir de ahí pues enganché una leve conversación que por lo menos dio pie para que nada, al salir del salón pues pudiera pues conocer su nombre, saber pues bueno, un poquito de su historia, empezamos a hablar, ahí pues intercambiamos números y todo, porque pues ahí desde inicio cuando pudimos por fin digamos, entablar una conversación, nos dimos cuenta que teníamos pues, varias cosas en común. A ella estaba estudiando una serie de autores que a mí me interesaban mucho, entonces digamos que ahí el tema de conversación pues fluyó. Mejor dicho, así tarde, como la niña de los sueños. Le estudia filosofía, lee a los mismos autores, les gusta la misma música. Exacto, no, estaba leyendo, a mí me gusta, en esa época estaba leyendo Popper
y ella también le encantaba mucho Karl Popper, entonces bueno, ahí salió una conversación muy interesante. Y en esas mismas, como te decía, una tarde saliendo de la universidad la encontré, empezamos a hablar, pues le dije, bueno, ¿por qué no nos vamos a tomar una cerveza? Y bueno, eso fue genial, porque bueno, ya habíamos hablado, teníamos coincidencias en autores, pero también tomándonos unas cervezas y tal, nos dimos cuenta que también nos gustaba la misma música, nos gustaba también, pues, autores de literatura también, digamos, teníamos mucha afinidad en eso. Hablamos, recuerdo, de Pessoa, ¿no? Le gustaba mucho Pessoa. Entonces, nada, ahí logramos realmente un vínculo muy interesante. Y yo la verdad estaba muy contento porque pues había buscado mucho este momento y nos dimos cuenta que pues había mucha afinidad. Y pues así pasó bastante tiempo, te digo que después fuimos a un concierto, compartimos también pues ocasiones, ya me prestaba libros, yo también le presté libros y bueno, fue muy chévere, ¿no? Y bueno, nada, yo pues digamos aquí lo digo ya con el pasar del tiempo, pero yo estaba claro a lo que iba, ¿no? Me gustaba esta chica. Usted ya tenía, mejor dicho, todo planeado. Sí, total, quería, exacto, pues yo pues, estaba muy interesado por ella, pero pues nada, de repente recuerdo, como unas 3 semanas después de que nos tomamos la cerveza, después de haber compartido varios momentos chéveres y haber salido y haber ido pues a conciertos y tal, de repente ya se mostraba como distante. Yo le escribía, me respondía, al principio me respondía así como muy cortante, no se da cuenta, como me responde como monosílabos, sí, no, bueno, chao. Y después casi que ni me respondía, me dejaba ahí como en visto. Pesadísimo, sí, pero usted, raro, ¿no? Pero usted ¿qué le hizo? No sé, absolutamente nada, o sea, realmente seguíamos normal y ella así como un corte radical, ¡pum! Dejó de responderme, dejó de hablar y de hecho yo como que trataba de acercarme a ella, siempre me decía, no, ahorita no puedo, mira, estoy ocupado, no sé qué, y así, transcurrió mucho tiempo, igual pues como te digo, pues éramos amigos, no había ningún tipo de compromiso entre los dos, yo podía entender que pues ella también pues no reaccionara de esa manera, pero ya pasó tanto tiempo y era como tan constante esto, que ya me intrigó mucho y dije, bueno, ¿qué pasa? Pero ¿por qué sí? ¿Por qué reacciona de esta manera? Yo la verdad que ya estaba, pues simplemente quería saber qué pasaba y ya, ¿no? Entonces, nada, una vez también recuerdo saliendo de clases, pues me apresuré, le acerqué, hola, ¿cómo estás? Empezamos a hablar y ella, no, bien, pero así muy esquiva en cada momento, yo le decía y me respondía como, también como los sílabos y muy rápida, así en todo lo que yo le preguntaba, lo que le decía, lo que le comentaba. Y entonces ella, pues ante esta reacción que era constante, yo dije, bueno, pues ya voy a preguntar qué pasa, ¿no? Entonces le dije, oye, mira, la verdad quiero decirte solamente una cosita, si estás muy afanada, pues, bueno, espérame, ya solamente te voy a preguntar algo. Oye, quiero saber qué pasó, porque pues íbamos bien, llevábamos, pues, ¿no? Digamos, pues, compartíamos bastante, y de repente tú, pues, no sé, empezaste como a ser así, como muy cortante, como muy distante. Entonces, nada, yo le empecé a preguntar y ella como que, o sea, se dio cuenta de que yo estaba interesado, que casi que tenía pues como esa preocupación, ¿para qué? Pero sí estaba como, bueno, ¿qué pasó? No quería saber. Entonces ella me mira así como con cara de bueno, te voy a decir qué es lo que pasa, y me dice algo que me dejó frío, ¿no? Así con toda la frialdad del mundo me dijo, la gente cambia. Me dijo eso, la gente cambia. La gente cambia. Toda esa palabra así. Sí, la gente cambia, ¿no? O sea, yo me botó eso y fue tan rápido que yo me quedé así como un poquito frío y casi que le iba a preguntar, pero bueno, sí, eso se sabe desde Heráclito, que todo cambia, todo fluye, pero no, y ya, o sea, cuando ya quería preguntarle ya estaba caminando hacia allá, yo me quedé ahí. O sea, dijo, la gente cambia y se fue, y lo dejó ahí. Sí, total, se dio una vuelta y yo la verdad es que me dejó demasiado rápido, no pude agarrar esa frase en mi mente, procesarla, y se fue. Entonces nada, ahí realmente te digo, eso para mí fue, como te digo, o sea, pues, a propósito de lo que queremos hablar, es una experiencia realmente de asombro. O sea, pues, es decir, lo que sucedió en ese momento, a lo que me refiero como una historia de asombro, lo que sucedió en ese momento cuando ella me dice, la gente cambia, y esa indiferencia y esa vuelta que se dio, y fue como que, bueno, esto yo no lo esperaba, o sea, fue muy, bueno, ahí está, bueno, esa es la historia, tú me pedías una historia,
pues digamos, ahorita ya lo que me pedías. Sí, es una historia, digamos, muy personal, pero bueno, ya digamos que el asombro nosotros pues, lo encontramos en muchas situaciones, ¿no? No necesariamente en situaciones científicas necesariamente, sino en general en cualquier situación cotidiana, pues podemos enfrentarnos a encontrarnos con algo que nos sorprende, ¿no? Y puede ser desde cosas que no conocíamos, o sea, de algo que nos parece increíble, mágico, pero también, digamos, nos sorprende, nos puede llegar a sorprender también las actitudes que puede llegar a tener una persona. ¿Sí? Más o menos lo que intentas decirnos. Bueno, sí, en parte tú has ahí captado un poquito la idea, pero yo pienso que el asombro, bueno, ya haciendo un esfuerzo filosófico de entender el asombro, pues digamos, sobre el asombro se puede hacer un discurso general que pueda aplicar a esa situación concreta que te acabo de decir, o que pueda aplicar también la situación del científico. Es decir, en esta situación de asombro, lo que yo percibo como asombro es justamente esa respuesta de esa chica que me deja, por decirlo metafóricamente, frío. Me deja a mí, digamos también, igual, echando mano de metáfora, pues me deja fuera de base, me deja como en una especie de limbo en el cual, pues, o sea, me quedo sin palabras, ¿no? Es tal el asombro de esa respuesta que ella me da, que realmente no atino a poder responder. Hay una respuesta emocional como automática del cuerpo. Sí, exacto. Quería decir, yo subrayo de esto, primero que todo un contenido emocional. Aquí no hay como tal un componente racional, ¿no? Si yo me quedo sin palabras, si yo me quedo frío, si yo me quedo fuera de base, es porque de alguna forma, digamos, soy arrebatado de ese lugar de la razón, digámoslo así, donde yo puedo calcular los movimientos, donde yo puedo pensar, donde yo puedo escoger, ¿no? Decidir. Y ante algo que me asombra, pues quedo digamos, en un estatuto que es, como tú lo mencionas, algo emocional, algo que toca mis sentimientos, algo que me deja sin palabras, algo que me deja así como paralizado, ¿no? Pero efectivamente con un gran contenido emocional, ¿sí? No, digámoslo así, espero que se me entienda, no racional, sino pues que toca las emociones. Por lo tanto, al hablar de emociones quiero hablar de lo que toca el cuerpo, lo corporal, los sentimientos, todo aquello que digamos que en cierta medida escapa al cálculo preciso y perfecto de la razón. Sí, lo que quiere decir es que uno de los aspectos que no es una decisión que uno decida asombrarse, sino es algo que pasa y que no lo podemos controlar. Exacto, lo has dicho perfecto, ¿no? Uno digamos que racionalmente tú puedes escoger y decidir muchas cosas, pero lo que tú no puedes escoger ni decidir es precisamente asombrarte. Si tú te preparas para asombrarte, pues básicamente, pues digamos, eso puede ser un contrasentido, ¿no? El asombro simplemente llega. El asombro es algo que no necesita preparación. Es más, no hay mejor asombro que aquel que sucede sin preparación alguna, ¿no? por redundar más en esa situación. Y vuelvo al ejemplo, yo no esperaba, ¿no?, una respuesta de ella. Yo te puedo decir, en mi ilusión, yo esperaba pues una respuesta mucho más elaborada, poder sentarnos y hablar, discutir acerca del tema, no, mira, me pasa esta situación, sucede esto, sucede lo otro, y no, ella me lanza esa frase lapidaria, ¿no?, casi traumática, te digo, la gente cambia. Sí, y lo cortó para siempre, o sea, después de eso fue un corte. Sí, bueno, sí, no, y de hecho pues, o sea, te cuento esta historia y pues la puedo recordar, que eso es algo muy particular también del asombro, de lo que ya hablaremos, pero la puedo recordar precisamente porque fue algo que dejó una huella, un precedente, ¿no? Nunca me ha pasado jamás en la vida, pues ni con un amigo, ni con una chica, pues, una situación de este tipo. Entonces también, y aquí pues quiero subrayar otro elemento importante del asombro, el asombro deja una huella, deja un recuerdo. Todo aquello que nos ha asombrado en la vida es digno de ser recordado, parece casi que algo inolvidable. Es más, te lo digo, cuando tú me planteas la pregunta, cuéntame una historia acerca del asombro, bueno, yo tampoco puedo negar que yo pues realmente he reflexionado bastante sobre ese tema,
Pero cuando tú me dices, cuéntame una historia, yo de una, ¡pum!, me remito a un momento efectivamente que me causó un gran asombro, una gran emocionalidad y que por lo tanto se quedó grabado como fue la pequeña historia que te acabo de narrar, ¿no? Entonces, digamos, recapitulando lo que te he mencionado, la emoción, el asombro tiene un gran contenido emocional y corporal. Y por otro lado, también tiene una gran impronta en el recuerdo, ¿sí? Una gran impronta en el recuerdo. Y bueno, hay algo que no he mencionado, pero que creo que es importante, rápidamente lo digo, que si tiene una gran impronta en el recuerdo, aquí estamos tocando también un elemento de carácter temporal, ¿no? Lo propio del asombro, que ya en cierta medida lo hemos mencionado, ¿no? Lo propio del asombro es que te atrapa sin que tú puedas preverlo. Sin estar preparado. Exacto, hay una especie de juego temporal interesante donde el asombro es algo que, digámoslo así, llega demasiado pronto y ante el cual tú reaccionas demasiado tarde, ¿no? Temporalmente hablando, ¿no? Es lo que hemos mencionado, el asombro no se prepara, el asombro simplemente llega. Sí, y esto también nos habla de una temporalidad muy particular en el tema del asombro. Sí, o sea, tiene un elemento de sorpresa. Exacto. Sí, y por lo tanto que no puedes prever. Que no podemos prever. Entonces, bueno, los pues, tres elementos, los rayos, corporal, emocional, temporal y que te dan un recuerdo. Pues ya que tú mencionas estos tres elementos, yo quiero contarte, digamos, cómo empiezo yo a interesarme por este tema del asombro. Pues yo me imagino que tú llegaste, pues no sé, dentro de tus estudios a este tema, pero yo llego al asombro por una persona que es Neil Armstrong, que es este astronauta que fue el primero en caminar en la luna. Y pues digamos, yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con astronomía y viajes al espacio y los astronautas. Entonces pues yo soy muy seguidor de Neil Armstrong y pues él tiene algunas como frases célebres. Bueno, pues una muy conocida pues es que este es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad, que es también de Neil Armstrong. Pero además de esta tiene otra que es mi favorita, y es que el misterio crea asombro y el asombro es la base del deseo del hombre por comprender. Entonces, bueno, esta frase, la primera vez que yo la escucho, me quedé como pensando, como tratando de mirar dentro de la experiencia de mi vida, y me di cuenta que es cierto, realmente las cosas que a mí me han interesado aprender son las cosas que me parecen asombrosas. O sea, las cosas que me parecen misteriosas y mágicas son las que crean asombro en mí y las que me motivan a aprender las cosas que realmente me interesan. No las cosas que, digamos, a veces uno tiene que, por ciertas situaciones de la vida, aprender algunas habilidades porque le toca, pero las que uno aprende porque realmente le interesa, le apasiona, son las que vienen del asombro. Y entonces yo cuando escucho esta frase de Neil Armstrong, el misterio crea asombro y el asombro es la base del deseo del hombre por comprender, entonces empiezo como a explorar un poco más sobre el asombro. Y pues ya entrando en este tema, pues empiezo así por accidente, me encuentro que resulta que esta frase como que no es tan original de este señor Neil Armstrong. La escuché también muy similar por parte de Platón. Una frase muy similar, que el aprendizaje pues es fruto del asombro, y por eso realmente fue que quise invitarte, porque resulta que ya estudiando más el tema, resulta que este tema del asombro pues se lleva estudiando más de 2000 años y pues principalmente por filósofos. Sí, bueno, esa frase de Neil Armstrong tiene muchos precedentes. Bueno, siendo un personaje del siglo XX, bueno, siendo un científico, todos también estamos parados pues en hombros de gigantes, como dicen. Entonces muchas de las cosas que decimos o pensamos pues tienen una historia, tienen un camino recorrido. Efectivamente, el filósofo que plantea el origen del conocimiento, está en el asombro, es Platón. Platón dice efectivamente que del Saumatzen, ¿no? Es lo que podríamos traducir. El Saumatzen es una palabra griega que
podía ser traducida como el asombro, ¿sí? Del asombro surge entonces el conocimiento. Es una frase muy antigua, seguramente Platón a su vez recogió también de una tradición anterior a él, pero quiere decir efectivamente que en el inicio de todo planteamiento novedoso, científico, filosófico, existen estas tres características de las que hemos hablado, ¿no? Hay algo emocional corporal, hay una dinámica temporal, ¿no? Que es ese asombro que nos viene sin poder ser previsto, y el tema del recuerdo, ¿sí? Los grandes momentos de asombro dejan una huella, dejan un recuerdo, y a partir de eso surgen las grandes construcciones científicas, filosóficas. La filosofía se ha construido a partir del asombro, se ha construido a partir de maravillarse de la realidad, y se ha construido sobre todo a partir de pensamientos realmente asombrosos. Ver la realidad con unos ojos nuevos y poder entonces plantear tesis asombrosas, tesis que sean estremecedoras para el momento en el cual se dicen. A este respecto, pues es indispensable, es importantísimo mencionar a los primeros filósofos, que también son conocidos como físicos, y que en muchos libros de texto se les atribuye, pues, a la par que el origen del conocimiento, el origen de la ciencia, en muchos libros de texto se les atribuye el origen de la filosofía, pero a su vez se les atribuye el origen de la ciencia en general. Y estos son, pues, los que son conocidos como tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, que son los primeros a buscar en la realidad una causa diferente a lo que anteriormente, pues, se daba, pues, a través de las mitologías y demás, una explicación del mundo a partir de un nuevo paradigma, no ya mitológico, sino más bien científico, pues aparentemente científico, digo porque ellos también en cierta medida pues son herederos de ese pasado mitológico, y a partir de él, ¿por qué no?, también empiezan a formular sus diferentes hipótesis. Mileto es el que, digamos, abre la puerta de la filosofía hacia un planteamiento asombroso para su tiempo. Que este hombre, de Mileto, una isla rodeada, pues, de mar, de agua, pues se le ocurrió una cosa muy interesante. Este hombre vio hacia alrededor, vio un mundo plural donde había efectivamente agua, que era lo que más rodeaba su vista, pero había tierra, había árboles, había un cielo, había animales, había seres humanos. Y al ver esta multiplicidad, él tuvo una idea asombrosa que hoy nos parece, pues, muy normal, pero que en su tiempo debió ser, pues, muy revolucionaria, por llamarlo así, ¿no? Una ruptura muy tremenda con su tiempo, que fue, que se le ocurrió decir, de toda esta pluralidad, pues todo esto se puede explicar a partir de un solo elemento, ¿no? De esa pluralidad se puede deducir de un solo elemento, que él llamó el agua. Él planteaba que el agua había sido el origen de todas las cosas, y bueno, era un hombre muy interesado. Pues no está tan alejado de la realidad, porque, pues, digamos, el agua no estará en todas las cosas del universo, pero pues está en los seres vivos, y pues bueno, o sea, es una observación que no está tan lejana de la realidad, ¿no? Desde cierto punto de vista. Sí, no, exacto, pues, como te digo, sobre todo yo resalto el hecho de que él pudo pensar que la multiplicidad tuviera un origen único. Esto es un pensamiento muy revolucionario y que hoy se nos hace muy normal, pero que es muy importante, pues, para, digamos, el desarrollo de la ciencia, ¿no? Es casi como un poquito pensar la causalidad, ¿no? Cómo las cosas se producen, todas las cosas tienen una causa, planteándolo así. Ya obviamente la ciencia era un camino y irá ensanchando un poquito más esta primera intuición, pero tienes toda la razón. De hecho, pues, el ser humano, pues, está compuesto de un 60% de agua,
y pues seguramente Tales de Mileto también, al observar los diferentes estados del agua, habría formulado esta posible hipótesis sobre el origen de todas las cosas, sobre lo que ellos llamaban el arjé, que pues obviamente el agua pues pasa por un estado sólido, líquido, gaseoso, y Tales habría pensado, bueno, esto es posible que este sea el punto de origen de todo. También Tales de Mileto tuvo otros discípulos, uno muy conocido también fue Anaximandro, que sostenía también el agua como el origen de todo, de todas las cosas, pero que, como algo muy interesante también para esta charla, él fue uno de los que planteó, pues, uno de los grandes precursores, ¿no?, del gran camino que después llevaría a Darwin a plantear la tesis de la teoría de la evolución, porque él planteaba que los hombres habían tenido, pues, primero su origen en el agua y que los hacía descender de otras especies, porque él decía, pues, un ser humano, pues, en su condición de humano es muy débil, es muy frágil y, pues, digámoslo así, un niño solo, pues, en medio de la naturaleza muere. Por lo tanto, él pensaba que quizás en los primeros humanos no habían descendido de algunas otras especies, de las cuales, pues, eso, éramos herederos y que hoy podía dar pie a lo que después viene a llamarse como la teoría de la evolución. Bueno, son algunos de esos primeros filósofos o científicos que empiezan a lanzar hipótesis asombrosas, ¿no? Que el hombre pueda venir de los animales, o que toda la realidad se pueda remitir a un solo elemento. Son ideas que, pues, nos parecen extrañas hoy quizás, o quizás muy sabidas, pero que en su tiempo fueron grandes hipótesis que causaron un gran asombro a su alrededor. Bueno, y este concepto de que todo está hecho a partir del agua fue evolucionando, ¿no? También después con otros filósofos como Anaxímenes de Mileto y Empédocles, pues ellos toman estas ideas y crean también una teoría, pues, que sigue muy vigente hoy en día, después de más de 2200, 2500 años después, porque ellos son más o menos de 400 y el 500 antes de Cristo. Y es el tema de los cuatro elementos, ¿no? De que todo está compuesto por tierra, agua, fuego y aire. O sea, esto todavía nosotros lo hablamos. Y ellos, bueno, toman esta idea de que está compuesto de agua, pero también ellos observando así como tú hablabas, mirando, pues, a su alrededor. Entonces, por ejemplo, toman el ejemplo de un tronco de árbol. Cuando nosotros lo ponemos a quemar, pues inicialmente, pues, cuando lo quemamos producimos el fuego, ¿no? Entonces, si cuando nosotros quemamos el tronco produce fuego, quiere decir que el fuego hace parte de ese tronco. Entonces ellos lo nombran también como un elemento. Y también cuando nosotros quemamos ese árbol, pues nos quedan unas cenizas. Y esto ellos lo relacionan con la tierra. Entonces dicen, bueno, si se producen cenizas, si se produce tierra, es que el árbol estaba hecho también de tierra. Y pues como se producen unos vapores cuando se ocurre este proceso de combustión, entonces ellos dicen, al ver este humo que sale, estos vapores, dicen, no, también la madera está, pues, hecha de aire. Y pues sumado a este elemento que ya existía, que era el agua, entonces ellos plantean la tesis de que todos los objetos del universo, pues, están hechos de agua, de fuego, de tierra y de aire. Y pues esto es lo que plantean tanto Anaxímenes de Mileto como Empédocles, ¿no? Esta teoría de los elementos. Pero bueno, esto evoluciona aún más, y este es de mis filósofos favoritos, que es Demócrito. Demócrito es considerado el padre de la ciencia. O sea, para nosotros los científicos, la ciencia empieza a Demócrito, porque él llega hasta un concepto que es el átomo. Entonces, bueno, ya después de que todos estos personajes empiezan a hablar, no, que la tierra, el fuego, el aire, el agua, él llega y él se plantea la siguiente idea y dice, bueno, yo, si tengo cualquier cosa, pues una piedra, la puedo partir por la mitad, y luego esa mitad la parto por otra mitad, y esa mitad por otra mitad, y así puedo seguir hasta que llegue a un punto en que no la pueda partir más, que llegue hasta
hasta hasta un momento en el que ya no pueda seguir haciendo estos cortes, y en ese momento llegaré a la base de la que está hecho todo el universo, y él lo llamó a esto átomo. Y a partir de esta idea de Demócrito, que en su momento pues él no la pudo demostrar, pues se crea este concepto de los átomos, que pasará mucho tiempo para que la ciencia pueda llegar a corroborarlo. O sea, tenemos de Demócrito el 460, él estuvo entre el 460 a.C. y el 360 a.C., y realmente la primera prueba cercana a esta idea pues la tiene John Dalton con su teoría del átomo en 1804. Ya este señor Dalton, aquí esto es lo que me parece increíble, cómo la ciencia y la filosofía pues parten de una idea asombrosa, de una idea loca que contradice todo lo que se conoce en ese momento, y cómo esto es algo maravilloso de la ciencia, y cómo muchos años después esta idea loca pues puede ser corroborada por otra persona, en este caso John Dalton, quien ya pues con experimentos y teniendo en cuenta la ley de conservación, pues él ya crea un concepto mucho más robusto de este tema de los átomos, en los cuales pues él dice que todas las sustancias están pues formadas por átomos, pero que no hay una sola clase de átomos, que hay varias clases de átomos, que bueno, es esto que ya para nosotros, vemos que en ese momento era algo revolucionario, ¿no? Pero ya para nosotros es algo muy común, el tema de los diferentes elementos de la tabla periódica, que pues hasta el momento se han descubierto 118 elementos, y estos elementos pues son como piecitas de Rubik que nosotros podemos juntar y armar todas las cosas de la naturaleza. Entonces él dice, no hay una sola clase de átomos, este señor Dalton, hay varias, y nosotros podemos combinarlas todas para formar pues todo lo que nosotros conocemos. Y también él explica que se combinan en ciertas proporciones definidas. Entonces para nosotros también es muy común este tema de escuchar que el agua es H2O. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces bueno, esto es lo que me parece ya pues digamos siguiendo este tema de los primeros filósofos que tú nos hablabas, es este señor Demócrito, que realmente es una persona que me parece maravilloso ese gran aporte con su teoría de los átomos. Sí, pues como tú lo mencionaste, Demócrito, en toda esta primera reflexión que se hace de los así llamados presocráticos, ¿no? lo que hemos hablado, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, Empédocles, también lo mencionaste tú, pues todos ellos hacen un camino en búsqueda del arjé, del principio, del origen de esa naturaleza múltiple que todos observan. A Demócrito se le califica como presocrático, ciertamente en el tiempo, presocrático pues quiere decir aquellos filósofos que estuvieron antes de Sócrates, que tenían un interés sobre todo por temas justamente estos, como físicos del origen, ¿no? Un origen, digamos, de carácter metafísico. En los primeros filósofos también pues casi un carácter científico, ¿no? La física como era entendida en aquellos contextos, ¿no? Que era como una especie de ciencia acerca de la naturaleza que nos rodeaba. Y Demócrito podríamos llamarlo como alguien que simplifica un poco todas estas tesis del fuego, el agua, y empiezan a hacer, digamos, una abstracción o una conceptualización un poco más compleja. Simplemente valdría la pena decir que Demócrito responde a otro filósofo que se llama Parménides, que él plantea algo que resulta muy asombroso todavía hoy, ¿no? Parménides niega el movimiento, ¿no? A través de una serie de planteamientos filosóficos, lógicos, muy profundos, y que han dejado una huella pues en todo el pensamiento occidental. Pero Demócrito, digamos, reacciona ante esta negación del movimiento. Tú lo has llamado padre de la ciencia, y pues tendría razón en el sentido de ser pues ese hombre que al ver que la realidad efectivamente se mueve, pues dice, no, yo quiero a través de mi teoría salvar el movimiento. No puede ser que Parménides, ¿no? con una serie
de arsenal lógico niega el movimiento, y él entonces se atreve a plantear los átomos, el átomo, ¿no? Como aquella partícula indivisa, aquello que no puede ser dividido, que es básicamente lo que significa átomo, como, digamos, esa unidad de la cual parte toda la realidad. ¿Qué existe? Le preguntamos a Demócrito y Demócrito nos dice: existen los átomos, ¿no? Que son esa unidad indivisible, mínima, a la cual no podemos acceder porque es mínima en tamaño, ¿no? Demócrito decía esto cuando no existía siquiera el microscopio. Y decía, bueno, y estos átomos se mueven, ¿sí?, a través del vacío, que sería el no ser, bueno, en términos filosóficos, ¿no? El átomo como ser y el vacío como no ser, y pues, digamos, en esa interacción, entre comillas, entre estas dos categorías, por decirlo en términos lógicos, se daría el movimiento, el fenómeno del movimiento. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq. Editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.